En este momento me encuentro con mi mamá y estamos meditando en Juan 6:25 y en este momento Jesús, después de haber multiplicado el pan y los peces, después de saciar el hambre, revela a estas personas una verdad. Les dice: ustedes a mí me siguen no por las señales, no por las señales, sino porque comieron del pan y se saciaron. Pero ¿cuál pan? El pan de las necesidades temporal que de suple los unas niños. necesidades. Y en este texto Jesucristo está revelando un pan eterno, que es Él mismo. Entonces por eso dice: trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y este dará es un verbo en futuro, lo que quiere decir que de aquí hacia atrás no había sido dado ese pan de vida eterna, mas de aquí en adelante Cristo va a empezar a revelar ese pan. Y a lo largo del texto nos encontramos pan del cielo, pan del cielo, pan del cielo, pan de Dios. Ya aquí, de aquí para acá está hablando de este pan. Ahora, muchas veces nosotros, y me incluyo, cuando llegamos a este camino de fe, cuando vamos a una congregación, o sea, siendo honestos, nosotros vamos en busca de provisión temporal, vamos detrás de este pan. Y también de cosas materiales. Exacto, que son las cosas materiales. No, en realidad tenemos un deseo en nuestro corazón porque realmente creemos que este es un Señor y vamos es por la vida eterna. No, lamentablemente nuestra naturaleza caída no nos permite anhelar nada eterno. Por eso es necesario nacer de nuevo y que el Espíritu de Dios nos habite para que empecemos a desear comer pan de vida eterna. Entonces, digamos que el primer punto sería como preguntarse cuál es la motivación por la cual yo persevero en este camino de fe. O sea, yo persevero en este camino de fe porque voy detrás de una suficiencia temporal. O sea, súpleme temporalmente, súpleme porque lo necesito. Obvio, todos necesitamos comer, todos queremos trabajar, supongo, bueno, todos queremos crecer, sí, pero acá él dice: por favor, no trabajen por eso. Y esto es algo que realmente yo me pregunto si yo realmente lo podría hacer, porque dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Yo pienso que si el tesoro no es revelado en nuestro corazón, va a ser imposible que nosotros podamos cumplir esto. Va a ser imposible que nosotros realmente trabajemos por la comida eterna. No, porque por lo general nuestra vida se rige y todo su fundamento y todo el círculo es en un trabajo para reunir dinero, comprar cosas y satisfacer necesidades. Suplir las necesidades. Entonces más adelante dice, después de que le revela a Jesús la realidad de la motivación por la cual van a una congregación las personas, no es la vida eterna, sino es para que Dios supla necesidades, para que Dios me sane, para que Dios me ayude con la cuota del carro, para que Dios me ayude con la cuota de la casa. Una comida. Movidos por las cosas materiales. Entonces esta gente se hace consciente y dice: bueno, listo, entonces ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dese cuenta que en ningún momento Jesús está hablando de eso, pero ellos, queriendo en la carne agradar a Dios, hacen esto. Esto es lo que revela Romanos 10, queriendo establecer su propia justicia e ignorando la de Dios. En este momento, en el tiempo Cronos, aún no había el hombre sido justificado por la fe, era justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo no había muerto, no había aún muerto y resucitado. Pero Jesús, en su eterna sabiduría, dice: vea, esta es la obra de Dios. Está hablando de obras y ellos se refieren a actos, pero cuando Cristo habla de obra, está hablando de fe, de la fe. Dice: ¿cuál es la obra? Esta, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, su Hijo. Ahora, cuando el evangelio en sí se fundamenta en esto, en creer. Ahora,
este es un creer que tiene que ir acompañado de fe. ¿Para qué? Para que no sea en vano, como la fe de James y Jambres, que no les alcanzó para ser salvos, porque era una fe que no era la fe de Dios. O sea que la fe de Job sí fue mayor la fe de Job. La de Job, Sí. ¿por qué? Porque cuando Jesús le dijo al que cuando Job empezó a creer en Jesús, él le mandó todo, le quitó todo lo que él tenía. Eso es tela para cortar. Lo que diré por ahora es que la única manera para que nosotros podamos creer en la obra de Cristo es por medio de la fe, que es Cristo en nosotros. Nadie viene al Hijo si no le fuere dado por el Padre. O sea, en nosotros y para nosotros. Si Él nos habita, la fe, que es Cristo, vamos a creer, pero creer a la manera en que Dios quiere que creamos. Cuando el árbol está vivo, los frutos del árbol se dan. Pero si el árbol está muerto, no va a haber frutos. No va a haber frutos. Entonces aquí está en este punto es donde el religioso no puede aceptar que creyendo en la obra consumada de Cristo está la salvación. El religioso que dice, no, pero tienes que hacer, no. Si tú crees en la manera en la que Dios demanda que creamos, los frutos se ponen de manifiesto como frutos. Dice un pastor, Fabián Liendo, dice, si hay vida, hay señales de vida. ¿Cuáles son las señales de vida? Los frutos. No es por imposición que nosotros meditamos acá la escritura ni nada, es porque esto es un fruto de que el Espíritu nos habita y queremos crecer en el conocimiento de la verdad. No es impuesto, o es impuesto por el Espíritu de Dios, porque se cumple la palabra, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, y Dios producirá Él en vosotros el querer como el hacer. Si Dios no produce en nosotros el querer como el hacer, si Dios no produce en nosotros un anhelo por buscarle, en vano trabajan los que la casa edifican. Quiere decir que es una obra infructuosa y de la carne muerta. Así que la obra es creer, pero los demonios también creen y aún tiemblan. No porque ellos creen son salvos. ¿Por qué? Porque este creer solo puede ser producido por Él mismo en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre esto? Por fe. Nuestra parte, ¿sabe cuál es? Morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. O sea, nuestra parte es yo muero a mí, a mis deseos, a mis sueños, a mis anhelos, por ir en pos de Cristo. Nadie que quiera venir en pos de mí y muera a sí mismo es digno de mí. Nuestra labor es morir, no es esforzarnos por ser mejores personas. Ahora, esa es la respuesta de Cristo. Y más adelante, en todo el desarrollo de las palabras que Cristo está haciendo a las personas que lo seguían, no porque realmente quisieran la vida eterna, sino porque quería que los saciara. Necesito que me sanes, Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que esté mal desear eso. Lo que estoy diciendo es que si nosotros no entendemos que en Cristo nos fueron dadas todas las cosas, vamos a desarrollar una relación con Dios errada, en base a la necesidad. Nosotros no estamos en el evangelio de la promesa, sino estamos en el evangelio del cumplimiento de aquella promesa. Eso está en Hechos 13, es el cumplimiento. Ya nos fueron dadas todas las cosas, la sanidad ya nos fue otorgada, la provisión ya nos fue dada. Dios no nos da provisión, no nos da sanidad. Dios nos dio a su Hijo y en Él la provisión y en Él la sanidad. Por eso es necesario comer pan de vida eterna, que es lo que revela Jesús. Ahora, este mensaje precisamente que yo estoy dando, pues es un mensaje muy aburrido, porque no me estás diciendo qué tengo que hacer para que yo obtenga tales cosas.
El evangelio no es que tú tengas que hacer cosas para que Dios te dé cosas. Eso no es el evangelio. El evangelio es que Cristo se ha revelado en tu vida por medio del pan de vida eterna, para que tú pongas de manifiesto la iglesia. Lo más próximo a eternidad que tiene el mundo es la iglesia. Y si la iglesia no se, Hechos 13, y si la iglesia no se desarrolla en la verdad del evangelio, vamos a confundir a la gente, porque nosotros somos cartas leídas por los hombres. Bueno, acá a mi mamá le surgió la duda de lo que yo estaba diciendo. Yo digo muchas cosas y referencio, y es que qué bueno es indagar, ¿cierto? Eso es muy bueno. Yo digo que nosotros no estamos en el evangelio de una promesa, no, estamos en el evangelio del cumplimiento de aquella promesa. Entonces mi mamá fue a buscar allá Hechos 13:32, dice: y nosotros, mira, léelo acá, os anunciamos la buena nueva, el evangelio, de la promesa hecha a quienes, a los padres. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros ¿A quiénes? padres. A nuestros padres. A los padres, refiriéndose a esa generación. Pero Dios, ¿qué ha hecho con esa promesa? ¿Qué dice más adelante? La cual Dios ha cumplido Stop. a los hijos de Ha ellos. cumplido, no dice que va a cumplir, no dice que será cumplida. Esto es presente perfecto. Ha cumplido un acontecimiento que sucedió en el pasado, pero aún se sigue cumpliendo. Presente perfecto. Ha cumplido. ¿A quiénes? A los hijos. A los hijos. A nosotros. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? a Al nosotros, resucitar a Jesús. Resucitar a Jesús, como está escrito también en el Salmo. Nosotros vivimos en el cumplimiento de aquella promesa. Por eso nosotros no estamos esperando que se cumpla alguna promesa, porque todas las promesas fueron cumplidas en Cristo, gloria a Dios. Amén. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Segunda de Vea, ¿cuáles son esas promesas que habla de eso? Miren, ¿saben cuáles son esas promesas? Miren, la promesa es redención, que fuimos redimidos. Redimidos es que fuimos vueltos otra vez al original. Pero ¿redimidos de qué? ¿Y por qué redimidos? ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos aprobados delante de Dios. Nosotros la embarramos, fallamos por el pecado original. No había manera de que nosotros fuésemos redimidos, a menos de que hubiera derramamiento de sangre. Levíticos 14. En Deuteronomio 28 se revela de qué fuimos redimidos. Wow, gloria a Dios. Dice: si tú haces estas cosas, entonces te vendrá este bien, pero si tú no haces estas cosas, todas las que yo he mandado en el libro de la ley, te acontecerán todas estas, que es consecuencias de las desobediencias. La enfermedad hace parte de la desobediencia. Deuteronomio 28, pero eso es para que lo lea ya después en su intimidad. En Deuteronomio 28 está escrito toda la problemática del hombre por no cumplir la ley. Y por ejemplo dice: enviará contra ti mal, maldición, Pero quebranto, 28, asombro, todo el 28. Que seas destruido, que perezcas, todo a causa de tu mal. Después dice que la enfermedad te alcanzará. De esto fuimos redimidos. La gente no entiende la obra de Cristo porque no entiende de que hemos sido redimidos y lo toma por poco. Porque no se han arrepentido de la condición actual que tienen. Piensan que son buenos. Ese es un problema muy grave. Pensar que no soy tan malo. No, el hombre es malo y su corazón solo emana mal. Porque Jehová Dios vio el corazón del hombre, eso está en Génesis, y se dio cuenta que todos sus pensamientos eran malos. No había nada bueno en él. Por eso la propuesta de Dios en sí no es que la naturaleza caída sea mejor. No es ser mejor, no es restaurar. No es restaurar, es renovar. Son dos términos totalmente distintos. Dios no quiere restaurarte, porque Dios no quiere que de tu naturaleza caída quede nada. Dios quiere renovarte
a una nueva naturaleza. Ezequiel 37, poner un nuevo corazón en ti, nuevo. No que el viejo sea mejorado, no, eso no. Ezequiel 37. 37, no, ahí sí me toca buscarlo, no sé. Pondré sobre vosotros. Ezequiel 37 del 14 al 16. Esta es una profecía que ya fue cumplida, porque todas las promesas fueron cumplidas en Cristo. 37. Ahora, que acontecimientos futuros todavía faltan por suceder, yo sí lo creo. El rapto que está en 1 Timoteo, sí lo creo. El Armagedón, lo que pasa en Apocalipsis, obvio, pero son promesas. Bueno, ¿saben qué? Tal vez la promesa del rapto sea una promesa. Puede que sí. Ezequiel 37 del 14 al 16 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Sabéis que yo soy Jehová, dice Jehová. Y hablé, y lo hice, y dice Jehová, la reunión de Judá e Israel. Vino a mi palabra de Jehová. Pero un momento. Hay un pedazo donde dice que quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne. Quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne. 36, está un versículo antes, un capítulo antes. Esta es una promesa que nos está hablando de que Dios no quiere que tu naturaleza caída sea mejor, no, eso es mentira. Dios quiere que la nueva naturaleza, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria, sea formada en ti. Eso no tiene nada que ver con que seas mejor persona. Tú para ser mejor persona no necesitas el evangelio, pero tú para nacer de nuevo necesitas el evangelio. Por eso el evangelio no tiene nada que ver con ser mejor. Tienes que nacer de nuevo y que la nueva naturaleza que te habita se ponga de manifiesto. ¿Cómo? A través del entendimiento. A través del entendimiento es la única manera. Todas las cosas nos han sido dadas. Póngale cuidado. De pronto este texto nos tiene que alumbrar el entendimiento. Mire, acá está el objeto, será con ellos y los estableceré y multiplicaré y pondré de santuario entre ellos para siempre. Bueno, este Ezequiel 36:8 26. Lo que está hablando de un pacto, perpetuo, que para mí yo entraría a buscar ese término perpetuo, a ver si no es eterno, porque el pacto en el que estamos no es perpetuo. Perpetuo era el de Abraham, pero el que estamos ahora es eterno. Ahora, no he estudiado esto, hay que estudiarlo. Pero lo que acá en segunda de Pedro, que vuelvo a la pregunta anterior, ¿cómo logramos que eso se ponga de manifiesto? Esa nueva naturaleza que nos habita, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Pero esta vida es esta, la temporal. La de ahora. Nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido dadas, presente perfecto. No es que vayan a ser dadas, no. Miren, en el espíritu todas las cosas han sido completas. Lo que tiene que ocurrir en nosotros es que en el alma tiene que ser notificada de lo que ha ocurrido en el espíritu. Ese es el camino, que el alma pueda comprender el misterio de su voluntad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, ¿cómo esas cosas se ponen de manifiesto? Dice, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos han sido dadas, todas esas cosas nos han sido dadas, pero ¿cómo nos fueron dadas? Mire, esta es la clave, mediante el conocimiento. Si no hay conocimiento, no va a haber revelación. ¿Por qué? Porque la revelación viene con un previo conocimiento. El conocimiento y el entendimiento no es lo mismo. Tú puedes conocer yo conozco muchas historias y conocía muchas historias, pero no entendía nada. Cuando hay una revelación, tú ya no vuelves a ver el arca de Noé como un barco, sino que entiendes que ahí está expresado Cristo en forma de figura, porque el arca es Cristo y solo entrando en el arca podíamos ser salvos. Y en este tiempo, solo en Cristo
somos salvos. No hay manera de que el hombre pueda ser justificado, ni por muy buena conducta, ni por muy buen comportamiento, porque por la ley nadie será justificado. Nadie, no es alguien, no es tal vez alguno, nadie será justificado. Cuando la escritura dice que nadie, es que nadie. Ninguno. Nadie no es algunos, nadie es Ninguno. nadie. Ahora, si este mensaje, que es el evangelio, el único evangelio, Gálatas 1:5, produce en usted un deseo intenso de desbocarse por el pecado, debes ocuparte en la salvación con temor y temblor, para que Dios produzca en ti el querer como el hacer. Ocuparse en la salvación que te ha sido dada, no en la salvación, no es ocuparse en ganarse la salvación, eso es errado, es ocuparse en la salvación que fue dada en el Hijo. Si en verdad este mensaje, que es el poder de Dios, produce ganas, deseo intenso de desbocarse a fornicar, a adulterar y a pecar como lo satanizan, el único evangelio, entonces quiere decir que no has recibido de parte de Dios el mensaje. Tiene que ser revelado. El evangelio es nombrado como muchas cosas, pero el evangelio para mí se define en la gracia, porque la gracia no puede ser entendida por una mente natural. La gracia tiene que ser revelada. Y ya con este texto quiero cerrar esta enseñanza. Este es uno de los textos que más transformó mi manera de pensar y de entender el evangelio. Dice Juan está revelando en este momento un dato. El libro de Juan fue escrito después del libro de Apocalipsis. Eso dice mucho, porque este libro de Juan revela muchas cosas. Dice, porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, esta palabra sobre es en vez, o sea, tomamos gracia en vez de gracia. Y pues habla de que el versículo anterior tiene continuidad con este versículo. O sea, este versículo va a justificar lo que está explicando en el anterior. Gracia sobre gracia. Y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta primera gracia se refiere al pacto de la ley. ¿También había gracia en este pacto? Por supuesto. Sí, claro. Porque es que Dios no dijo, o sea, es que Dios no es que haya cambiado Dios, mire, yo lo que puedo entender es que Dios cambió los términos en los cuales se comunicaba con el hombre, Hebreos 1, porque Dios habló de muchas maneras, de diversas formas, antes por los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Pero la gracia siempre fue, porque la gente aún en el pacto de la ley fue salva por gracia. Abraham fue justificado por la fe, eso es gracia. Así que la gracia de la ley era una sombra de la gracia verdadera, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Dese cuenta que esta primera gracia se está refiriendo a este pedazo, al pacto de la ley, en el que también, por supuesto, había gracia. Pero la gracia, esta segunda gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es la mayor manifestación de gracia. Es la mayor manifestación de gracia que nosotros podemos experimentar en esta tierra. La gracia vino, habitó, comió con nosotros, estuvo con nosotros, se manifestó y estuvo en forma de carne. Colosenses 2:11 dice que al Padre le agradó habitar en toda su plenitud en un cuerpo humano. Así que este es uno de los textos que más ha transformado mi manera de ver el evangelio. El evangelio, para que a muchos no les guste, el evangelio es la gracia de Cristo, porque la gracia es algo que no puede ser entendido con la mente natural. Cuando tú tratas de explicar gracia, es injusta, porque es salvar al que no lo merece. Es al que me robó, darle yo más. Si no es revelado
gracia nunca vamos a madurar y nunca vamos a poder manifestar el poder de Dios. ¿Por qué? Ya con este cierro. Yo me quedaría toda la noche, pero ya con este cierro. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dunamis, poder de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Poder para sotería. Si yo realmente quiero vivir en el poder de Dios, solo lo puedo hacer por medio del evangelio, porque en el evangelio está el poder de Dios. Y el evangelio es la gracia de Cristo y no es otra cosa. Es aprender a recibir la gracia de Cristo. Dice, no que haya otro, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y ahora, este es el mensaje que a mí ha transformado mi manera de ver el evangelio. Y porque es que acá se deshilacha. Ese es el mensaje que ha transformado mi vida. Y esto hay mucho más por decir, chao.